Muchísimas gracias, presidente Javier Milei, por hacernos el honor de participar en la inauguración de este evento tan importante para el futuro de la región. Pero muchas gracias sobre todo por las alegrías que nos das todos los días, por las cosas que dices para todo el mundo. Y muchas gracias por las alegrías que das a millones de personas a lo largo y ancho del mundo con tu discurso valiente y con tus actos que se corresponden con tu discurso. Queridos amigos, muchas gracias por vuestra asistencia. Queridos amigos de Argentina, de Venezuela, de Bolivia, de Brasil, de Chile, de Honduras, de Venezuela, de Paraguay, de Colombia, de Hungría, de Estados Unidos, de Italia, de Uruguay, de El Salvador y queridos amigos de España también. Es un honor poder participar en esta inauguración del tercer Encuentro Regional Foro Madrid-Río de la Plata. Y es un honor poder hacerlo junto al presidente Javier Milei. Déjenme contarles con toda humildad que la iniciativa de la constitución del Foro de Madrid partió hace 3 años de un pequeño grupo de Vox y de la Fundación Disenso, pero hoy es vuestra, hoy es de todos nosotros, de todos los que en Europa, en Iberoamérica, en todo Occidente, estamos preocupados por el ataque a la libertad, a la democracia, al Estado de Derecho y a los pueblos a los que queremos representar. Es de todos nosotros y creo honradamente que este foro tiene mucho que decir en el futuro. Pero sí quiero compartir con ustedes una reflexión, y es por qué se decidió impulsar este foro. Y la reflexión es muy sencilla. La podrían entender hasta los niños. Los malos están unidos y los buenos estábamos desunidos y desorganizados. Los que aprovechan el poder, el miedo y el dinero del narco para quitarnos las libertades están unidos. Los que suben impuestos para masacrar a sus propios pueblos están unidos. Los que confiscan la propiedad privada en todas las naciones están unidos. Los que prohíben la libertad de pensamiento, la libertad política, la libertad de empresa, la libertad de educación, tanto a familias como a profesores, están unidos. Los que imponen agendas globalistas como la agenda woke, la agenda de género, la agenda 2030 o la memoria histórica que pretende imponer la ultraizquierda, o los que imponen nuevas religiones como la dictadura climática, todos ellos están unidos. Y frente a ellos no había una organización, una estructura, una voluntad de cooperar. Y eso fue lo que impulsó la constitución del Foro Madrid hace 3 años. Y es para mí un orgullo ver hasta dónde ha llegado. El Foro Madrid significa hoy algo muy importante. Y es que los buenos empezamos a estar organizados y empezamos a estar unidos. Y los buenos, dicho para que lo entienda todo el mundo, hasta los niños, somos los que defendemos la libertad en todos los órdenes. Somos los que defendemos el derecho a la vida de los niños en el vientre materno. Somos los que defendemos la propiedad privada como elemento indispensable para nuestra libertad. Somos los que defendemos la democracia de verdad y que ésta no sea robada por ningún ente global. Y somos los que defendemos el Estado de Derecho y la separación de poderes. Y los buenos tenemos el deber de estar unidos por encima de pequeñas diferencias, por encima de ideologías, porque lo que nos une es mucho más importante que las pequeñas cosas que nos separan. Y el enemigo que tenemos enfrente es mucho más peligroso de lo que podemos imaginar. Y por eso debemos estar unidos contra el cártel de los soles, contra el Grupo de Puebla, contra el Foro de Sao Paulo y contra cualquier forma con la que quieran denominar a eso que llaman nuevo socialismo del siglo XXI, que no es más que el neocomunismo que se atreve a usar el crucifijo y la Biblia después de perseguir la religión durante años, el kirchnerismo, el sanchismo, el petrismo y todas las versiones del crimen organizado que representa el socialismo en todo el mundo. Porque el socialismo es un crimen organizado y por eso necesita el Estado, para arrebatarnos
aquello que nos pertenece. Por eso necesita la fuerza del Estado, la coerción, para quitarnos la libertad, para quitarnos nuestra propiedad e incluso para arrebatarnos a nuestros hijos y el derecho a educarlos como queramos. Hace un año no nos imaginábamos aquí, y no nos imaginábamos aquí porque en Argentina gobernaba el kirchnerismo, el socialismo, que ha empobrecido a esta patria. Pero hoy uno de los nuestros, permíteme llamarte así, querido Javier, querido presidente de la nación argentina, uno de los nuestros ha obtenido una victoria apabullante en su propia patria. Una victoria en volandas de su propio pueblo, una victoria impulsada por el cariño de millones de argentinos. Y hoy sigue siendo, después de un año de medidas difíciles, de medidas complicadas, después de esas afirmaciones y esas verdades de no hay plata, después de prometer sangre, sudor y lágrimas para salir adelante, hoy mantiene el cariño de su pueblo. Según venía para aquí, veía una pintada desde el coche que decía «Te amo, Milei». En España, Pedro Sánchez no ve pintadas de este tipo por las calles. Y no solo eso, el presidente Javier Milei se ha convertido en un líder global. No solo le escuchan en Argentina, no solo en Iberoamérica, no solo en las naciones de habla hispana, no solo en Estados Unidos. Le escuchan en toda Europa y le escuchan en todo el mundo. Todos los seres humanos, todas las personas que creen que la libertad, que el derecho a la vida está por encima de todo y que la Agenda 2030 es un intento de arrebatarnos todo ello. Gracias, querido Javier, por tu compromiso y por tu valentía. Los viajes de Javier Milei por el mundo son un buen ejemplo de ese cariño que tiene Argentina y que se reproduce en otros lares. Allá donde va lo escuchan cientos y miles de personas y se agolpan en el exterior otros tantos que quieren verle pasar, que quieren saludarle, que quieren aplaudirle, porque están agradecidos y esperanzados por esta batalla por la libertad que con tanta fuerza has iniciado en esta querida Argentina. Y además esos viajes son un contraste con el viaje de otros. Cuando viajan Lula, Petro y compañía por España, lo que se encuentran son en las calles los gritos de los exilados, los gritos de los opositores, los gritos de los perseguidos que han tenido que abandonar sus propias patrias como consecuencia del socialismo que les ha hecho imposible vivir en su propia tierra. Y por eso creo que puedes estar muy orgulloso, porque tú peleas con la palabra y con el apoyo del pueblo y otros pelean con la fuerza, pelean con el narco, porque nos tienen que quitar la libertad y para ello incluso están dispuestos a robar las elecciones, como han hecho en muchos lugares y lo acabamos de comprobar muy recientemente. A pesar de la esperanza que Javier Milei nos ha generado a todos, eso no nos puede nublar. Se ciernen gravísimas amenazas sobre el mundo libre. Viejas dictaduras se enquistan y parece que jamás podrán desaparecer. Cuba ha sido ahogada en la ruina, en el crimen, en la tortura, en los asesinatos. Y hoy tenemos el deber de acordarnos de los presos políticos cubanos en manos del castrismo, que ha expulsado también a muchos cubanos de su propia patria. Venezuela acaba de afrontar unas elecciones con una extraordinaria movilización impulsada por María Corina Machado y encabezada por Edmundo González Urrutia, que ha obtenido el respaldo mayoritario y una apabullante e increíble victoria en Venezuela frente al tirano Maduro. Pues bien, el tirano ha respondido como responden los tiranos, con represión, con torturas, con detenciones y con crímenes, desafiando a todo el mundo, amenazando, haciendo intervenciones verdaderamente delirantes y ridículas, impropias de cualquier representante. Pero lo ha hecho, se ha envalentonado, incluso hasta el punto de ordenar la detención del ganador de las elecciones, Edmundo González Urrutia, por culpa de una parte de la comunidad internacional, que no ha sido lo suficientemente contundente, lo suficientemente valerosa para defender la victoria del pueblo venezolano frente al tirano. Todos esos que desde la Unión Europea o desde otras naciones se han negado a reconocer de manera clara, de manera contundente, a Edmundo González Urrutia como presidente electo y como presidente legítimo de Venezuela. Han contribuido al envalentonamiento del tirano. Y por eso nosotros tenemos el deber de apretar y de ser verdaderamente firmes y hablar solo desde la verdad de lo que ha ocurrido en Venezuela. Y hoy en Venezuela se ha robado la libertad y se ha robado las elecciones al pueblo que había pedido un cambio de una manera tan mayoritaria. Y
Las libertades también están siendo atacadas de otras maneras. Están siendo amenazadas en países democráticos, en viejas democracias consolidadas en las que había estados de derecho, en las que se respetaban las libertades de todo tipo. Hoy vemos cómo se ataca la libertad de empresa en Europa, cómo se ataca el derecho de las familias a educar a sus hijos, la libertad de cátedra de los profesores, cómo se limita la capacidad de los poetas, de los literatos o incluso de los cómicos para hablar con libertad. Pero no solo es eso. Hemos visto hasta dónde están dispuestos a llegar. Esa herramienta de tantos ciudadanos a lo largo del mundo para comunicarse, para enterarse de las noticias, lejos de la manipulación política, que son las redes sociales, que ha sido X, ha sido cancelada por un juez que persigue a los opositores en Brasil y que ha quitado a los brasileños la posibilidad de seguir informándose libremente para perseguir a la oposición y para terminar con la democracia. Contra las propias leyes brasileñas lo han hecho. Pero no solo allí, un comisario europeo de la Unión Europea, un gobernante de la Unión Europea, ha amenazado también a la red social X y a todos aquellos que la necesitan para informarse y para poder expresarse en libertad. Y no solo eso, en Estados Unidos, también la candidata Kamala Harris ha amenazado a la red social X defendiendo lo que ha ocurrido en Brasil y ha dicho que se le han terminado los privilegios. La libertad de expresión no es un privilegio. Es un derecho humano fundamental, señora Harris. Y también en Estados Unidos hemos conocido cómo algunas otras plataformas han desvelado que habían actuado desde la censura a petición de las autoridades del gobierno norteamericano y para influir políticamente. Y todo eso es lo que tenemos enfrente. No es poco, es muy poderoso. Y por eso estamos tan esperanzados de lo que puede ocurrir también en noviembre en Estados Unidos, que será muy importante, que será decisivo para el mundo libre. Javier, gracias por ser un adelantado en esa victoria y en esa tarea. Permítanme ir por unos segundos a mi patria, España, madre patria o patria hermana, eso elíjanlo ustedes, también para muchos de vosotros, en la que hoy un autócrata llamado Pedro Sánchez, ahogado en la corrupción política, que compra el poder y la investidura como presidente del Gobierno, cediendo ante todos los enemigos de la unidad de nuestra patria, ante terroristas, separatistas y comunistas, ahogado también en la corrupción familiar investigada por los tribunales, se dedica a amenazar a los jueces, se dedica a amenazar a la prensa libre, se dedica a amenazar también a la riqueza y a la prosperidad de los españoles. Lo último fue en el día de ayer, donde dijo que iba a gravar a aquellos ciudadanos que tenían en el banco para vivir 100 vidas y que tenía que haber menos Lamborghinis y más transporte público. Yo no sé dónde el señor Sánchez ve Lamborghinis, yo no los veo por ningún lado. Él debe andar con los privilegiados. Lamborghinis hay en el campo, muchos tractores son Lamborghinis. El señor Sánchez no persigue a los ricos, el señor Sánchez persigue la prosperidad de todos, de pobres y de ricos. El señor Sánchez lo que quiere es ocultar su corrupción y lo que quiere es amenazar la prosperidad para crear una sociedad completamente dependiente, adocenada, que al final solo piense en comer y que no necesite la libertad para nada porque tiene que pensar en lo primero. Esa es la estrategia del socialismo, eso es lo que representa Pedro Sánchez, que está arruinando a los españoles, que se ha convertido en un ladrón de nuestra prosperidad, en un ladrón de la riqueza de los españoles, en un ladrón de las libertades. El señor Sánchez, bajo cuyo mandato han entrado en España 5 años. ¿Cómo no iba a ocurrir si en el Congreso de los Diputados ha propuesto, cómo no iba a ocurrir si en el Congreso de los Diputados ha propuesto regular de golpe a 500.000 de personas que han entrado ilegalmente en nuestro país? Pues bien, 3.000 millones de euros es lo que ha costado a los españoles humildes, a los españoles que no pueden salir adelante. Como en otras muchas naciones, vemos que los representantes públicos solo defienden sus intereses. Y en el caso de España, algunos se están dedicando a importar una inmigración de países que no tienen nada que ver con nuestra manera de vivir, con nuestra manera de respetar a la mujer, con nuestra manera de entender la democracia y la libertad. Una inmigración ilegal promocionada con el dinero de todos los españoles. Unas nacionalizaciones exprés
que solo buscan alterar el sistema electoral y el mapa político para hacer que el socialismo permanezca en el poder hasta el final de los tiempos. Eso es a lo que nos enfrentamos en España, y otros enfrentan cosas más complicadas. Algunos enfrentan en Europa el ataque a su soberanía, y eso le ocurre a Ucrania, que padece la agresión rusa, de una Rusia envalentonada precisamente por la debilidad de muchos políticos europeos comprados por las empresas del gas ruso. Y le ocurre también a otras naciones que no solo ven atacada su soberanía, sino su existencia misma, como Israel, atacada por el peor terrorismo que ha habido nunca sobre la faz de la tierra, por un terrorismo demoníaco, absolutamente desalmado, que ha cometido los crímenes más horrendos e inimaginables para la sensibilidad de cualquier ser humano, y que está teniendo, increíblemente, una vez más, el apoyo de la izquierda. Y a eso nos enfrentamos, al Foro de Sao Paulo, al Grupo de Puebla, a una Rusia que agrede, a una banda terrorista como Hamás, a una nación teocrática como Irán. Siempre son los mismos y ellos están unidos, y nosotros tenemos el deber de fortalecer nuestra unión. Hay que consolidar la alianza por la libertad y por la soberanía de las naciones, a pesar de esas pequeñas diferencias a las que me refería. Hay que reconquistar todos los espacios de libertad que nos han arrebatado desde hace mucho tiempo. Ninguna nación, ninguna persona está condenada por ningún tipo de determinismo histórico. No estaba escrito en ningún sitio que Argentina no pudiera deshacerse del kirchnerismo y que estuviera condenada para siempre. No está escrito en ningún sitio que los venezolanos no puedan deshacerse del tirano Maduro. No está escrito en ningún sitio que Israel no pueda vivir en paz como una nación más. No está escrito en ningún sitio que tengamos que aceptar de brazos cruzados la constante limitación de nuestras libertades y que tengamos que pedir perdón por defender aquello en lo que creemos. Y no está escrito que Sánchez sea una calamidad inevitable. Es una calamidad, pero no es inevitable. Vamos a reconquistar todos y cada uno de los espacios de libertad que nos han robado y vamos a ganar. Que nadie se equivoque, que nadie se desanime, que nadie se confunda. Muchísimas gracias. ¡Viva el mundo libre y viva la hispanidad!